Gracias por estar allí de ese lado, acompañándonos. En nuestro 25º año de vida de Salud Total abordamos el capítulo Psicología. ¿Qué es realmente la definición de ser argentino? ¿Cuáles son nuestras características principales? Un abordaje psicológico al ser argentino en la palabra de un psicólogo, de un especialista, el licenciado Germán Rothstein. Y hablamos a partir de las consultas de todos ustedes, a través de nuestra línea de contacto 2235-963107, hablamos de reuma, esos dolores que nos molestan, que no podemos detectar. Contactamos con un especialista, el doctor Jorge Luis Telles, que desarrolla su actividad en el Hospital Privado de Comunidad. Ya estamos iniciando este episodio de Salud Total. Las siguientes empresas e instituciones acompañan a Félix Barone en Salud Total. Hospital Privado de Comunidad, SIM, Clínica 25 de Mayo, Clínica de Ojos Visión Médica, Todo Nebulizador, Desires, Rudy Capella Contactología, Grupo Organic, Medical Software, Fleboestética, Dr. Castillo y equipo, Doctora Laura Jarush. El típico dolor en manos, cuello. Estamos hablando de ese dolor que genera pinchazos. Estamos hablando de reuma. Charla con un especialista, el doctor Jorge Luis Telles. Gracias por acompañarnos, doctor. Por favor, Félix, gracias por la invitación. ¿Cómo podemos definir el reuma que afecta naturalmente todo el aparato locomotor, no es cierto? Es así, sin embargo, cabe aclarar que el término reuma es un término coloquial que viene arrastrado históricamente y sus inicios, desde que se empieza a usar, tendríamos que remontarnos a la época hipocrática y la medicina galénica, donde se creía que las enfermedades podían ser causadas por un desequilibrio de los humores, o sea, los líquidos corporales, ¿sí? Para ellos, en esa época, el reumatismo estaba asociado a un líquido o a un fluido que afectaba la circulación y afectaba músculos y articulaciones. Entonces lo consideraban un flujo patológico, ¿sí? Bien. Qué importante. Naturalmente la sintomatología tiene que ver básicamente con dolores, doctor Telles. Sí. Dolores que aparecen en la columna, en la espalda, en brazos, en hombros, esa sensación de que me levanto y estoy peor que cuando me acosté. ¿Esto es así? Es así. De hecho, el 80% de las quejas cuando llega a reumatología, a los servicios de reumatología, el dolor es una de las causas principales, ¿sí? También está la fatiga, el cansancio, la rigidez, fundamentalmente en las horas de la mañana, que es la sensación de sentirte como si fueses un robot duro, oxidado, ¿sí? Esa sensación de rigidez cuando es fundamentalmente en las horas de la mañana y se prolonga más de una hora es un síntoma cardinal en reumatología. ¿Esto afecta únicamente a la tercera edad? ¿Hablamos de más 60 años o puede afectar jóvenes también? Doctor Telles. Puede afectar cualquier edad. Generalmente los reumatólogos infantiles tratan lo que son las artritis idiopáticas juveniles, lupus de aparición temprana y otras enfermedades. Yo me dedico a la reumatología de adultos y generalmente después de los 18 años vemos patologías en cualquier grupo etario, entre menores de 45, mayores de 45 y seguramente dependiendo de ese grupo etario vamos a encontrar una prevalencia más alta de alguna u otra patología. En principio, doctor Telles, estamos hablando de desgaste de articulaciones. Sí, lo que se llama coloquialmente desgaste hace alusión al proceso de artrosis, ¿sí? Que es un proceso degenerativo a nivel del cartílago hialino y de estructuras relacionadas que no es propiamente una artritis. Si bien puede haber un componente inflamatorio, predomina el desgaste mecánico sobre la superficie de las articulaciones en cualquier territorio. Por ejemplo, si por sobrepeso o un esfuerzo inadecuado de manera crónica y repetitiva le genere un traumatismo sostenido en la rodilla va a perder su protección, va a perder su cartílago, ¿sí? Y va a empezar a generar inflamación y dolor crónico. De manera que entonces la sintomatología puede tener que ver con, por lo que refieren los pacientes,
pinchazos, en principio, en las rodillas y en distintas partes del cuerpo, ¿no es cierto? Puede suceder los pinchazos, los dolores suelen ser de tejidos blandos. El dolor articular no suele manifestarse con pinchazos a menos de que haya una afectación de estructuras periarticulares, ¿sí? Cuando me refiero a periarticular, quiero decir estructuras blandas no estrictamente de la articulación, ¿sí? Porque Claro, pueden haber claro. músculos, tendones, ligamentos que llegan y se anclan cerca de la articulación y pueden dar estas manifestaciones tipo pinchazo, tipo golpe, sensación profunda de dolor, a veces poco o más bien difícil de aclarar, ¿sí? O de describirlo, diríamos. Como en toda patología, erróneamente, sin duda, los pacientes se automedican en muchos casos antes de ejercer su derecho de la necesaria consulta a un especialista. Y abordan temas como analgésicos, antibióticos, el tradicional ibuprofeno. Esto no es correcto, ¿no es cierto? ¿Esto es así? Es muy típico, sobre todo porque son patologías que no se presentan de manera aguda. Pocas veces vemos patologías en el servicio de internación o la guardia que llegan de manera hiperaguda y que se desarrollaron en pocas horas. Eso es lo poco común. Sí, lo más frecuente son dolores de instalación subaguda, me refiero a más de 7 días. ¿Sí? Son dolores que pueden inclusive llegar a tener meses de evolución y la mayoría de los pacientes suele recurrir a medicamentos como los que mencionas, el ibuprofeno, el diclofenac. Sin embargo, la recomendación es, si después de probar un periodo corto, 5 o 7 días de antiinflamatorio, no hay resolución de los síntomas de manera definitiva, o hay un síntoma de alerta. ¿Y a qué me refiero con síntoma de alerta? Que más allá del dolor hay o pérdida de peso no provocada, o transpiración excesiva en las noches, o brotes en la piel. O sea, si hay síntomas de fuera de lo articular, hay que consultar. La recomendación es consultar a tiempo para precisamente diagnosticar y dar un tratamiento oportuno. La administración de corticoides es útil, es necesaria, más allá de la complicación ulterior que pueda generar. El uso de los corticoides en reumatología es una práctica cotidiana. Lo utilizamos teniendo en cuenta que el sustrato de muchas patologías es de origen inflamatorio. Bien. Inflamatorio no siempre significa que hay una inflamación articular. Yo puedo tener articulaciones sin mayores manifestaciones inflamatorias, o sea, no estar hinchada la articulación, pero puedo tener parámetros bioquímicos que muestran que hay inflamación sistémica, puedo tener fiebre de causa no clara, puedo tener brote generalizado o con la exposición solar corta, o sea, menos de 20 minutos de exposición solar, puedo presentar rash, brote, y eso acompañar la manifestación. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Bien, bien. Doctor, aparece como alternativa y le pido su opinión el metotrexato. ¿Esto es así? Sí, el metotrexato es una droga maravillosa, se considera la madre de las drogas antirreumáticas, por lo que ya tiene décadas de uso y hay muchos estudios experimentales y en poblaciones grandes donde se ha podido demostrar no solamente la utilidad en muchas patologías, sino también la seguridad. Hay que tener claro que el metotrexato es una medicación no exclusiva de la reumatología. Se utiliza en oncología, se utiliza en hematología, en patologías de la sangre. Sin embargo, las dosis cambian dramáticamente. Las dosis habituales que utilizamos en reumatología son dosis bajas, ¿sí? Y esas dosis bajas pueden servir tanto problemas cutáneos, para problemas de la piel, como en psoriasis, como para artritis reumatoidea y artritis de otros orígenes. Le reiteramos a aquellas personas que recién conectan con Salud Total que el doctor Jorge Luis Telles es director de Reumarte. Reumarte es una institución especializada en este tipo de patologías reumáticas y opera aquí en la ciudad de Mar del Plata. Quería consultarle si el tratamiento que ustedes indican, independientemente de la medicación, incluye fisioterapia. Siempre. Fundamentalmente, cuando hay
principal afectación musculoesquelética, los tratamientos farmacológicos deberían ir acompañados de rehabilitación, de kinesiología, ¿sí? De medidas locales, no solamente limitarse al fármaco, porque estaríamos hablando de un tratamiento parcial. Doctor Jorge Luis Telles, le agradecemos muchísimo este ratito porque va a haber muchas consultas. En realidad nuestra audiencia conecta con nosotros a través del 2235-963-107, repregunta y nosotros volvemos a molestarlo en unos días para contestar esas preguntas y para avanzar sobre el tema reuma, si usted está de acuerdo y está cómodo. Totalmente a disposición, Félix. Ha sido muy amable y le mando un abrazo. Un abrazo para todos, saludos. Canal 7 para las localidades de Mar del Plata y Necochea y Canal 525 Somos en todo el ámbito de la República Argentina formas de ver Salud Total. Además nos encuentran en nuestro propio canal de YouTube. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. Un psicólogo escucha diferente, abre camino a las emociones en su conexión con los decires del sujeto. Licenciado Germán Rothstein, atención psicológica presencial y online. 155 21 13 97. Elegancia, ciencia y armonía al servicio de tu belleza natural. En Zona Norte, Buenos Aires, un espacio donde la estética se fusiona con la medicina de alta calidad. Doctora Laura Jaruch, especialista en cirugía general y medicina estética. Más 54 911 62 70 49 99. Lo vas a disfrutar. Flebo Estética, Dr. Castillo y equipo. Soluciones médicas en flebología y estética. Planes y tratamientos con diseño personalizado. Especialización en venas afenas, varices y arañas vasculares con un mínimo tiempo de recuperación. Nuestra primer consulta es sin cargo. Flebo Estética, Dr. Castillo y equipo. Sarmiento 941, San Miguel, provincia de Buenos Aires. Soluciones médicas en flebología y estética. Soy el Dr. Guagliarini, director médico de Grupo Orgánica Argentina. Grupo Orgánica es una institución que se dedica al diagnóstico y tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas. En la primera consulta, en el 90% de los casos, se obtiene ya un diagnóstico de lo que tenés. Hacemos análisis, hacemos estudios, hacemos una historia clínica completa y una historia clínica sexual. Tu problema tiene solución. Go, Grupo Organic, sexualidad masculina, total privacidad y discreción. Tome nota, 11 408 10 442. ¿Qué significa ser argentino? Hay características. Somos violentos, somos reflexivos. Hay tipologías. Ser argentino. Un abordaje psicológico en la palabra de un especialista, el psicólogo Germán Rothstein. Vamos a hablar de ser argentino. Es una característica que no la vemos únicamente en un masivo ejemplo de partido de fútbol, en donde realmente la camiseta nos transforma y nos pone a veces violentos cuando estamos rodeados de tribuna y nos hace perder a veces el balance y la racionalidad, sino que a través del escrito de Germán se traduce en situaciones que son cotidianas. Ser argentino. Gracias por acompañarnos, Germán. Gracias, Félix, a vos por la invitación. Es un poco así, ¿no es cierto? Es un poco así. Acá lo que intenté en este escrito, que es un ensayo, a partir de una pregunta. ¿Ser argentino
¿Qué es lo más grande que hay? Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Partir de esa pregunta y a partir de este interrogante empecé a pensar. Y digo, bueno, a ver, vamos a los orígenes. La palabra Argentina, ¿de dónde proviene? La palabra Argentina proviene de Argentum, que es plata, ¿sí? Y la plata simbólicamente, ¿qué representa? La plata representa poder, representa brillo, representa valor monetario. Valor, claro. Valor, sin duda, ¿sí? sin duda. Ya desde el vamos estamos signados por algo grande, algo poderoso. Es verdad, estamos como que nacemos absolutamente convencidos de que en todo caso podríamos llegar a ser mucho más que nuestros vecinos, por ejemplo. Nos sentimos más. Nos sentimos más. Es una actitud como adolescente. Exacto. A esto le sumamos incluso los colores de la bandera, el celeste y blanco, que son tomados del cielo. ¿El cielo qué es? El celeste del cielo es inmensidad, Claro. ¿sí? Es todo grandeza. Entonces, a esta pequeña patria argentina que nace un 9 de julio, esta niña que nace un 9 de julio, Sí. ¿cómo le irá con estos designios de grandeza que tiene que afrontar? Bueno, esta patria empieza a crecer poco a poco y llegamos a lo que podemos pensar una adolescencia argentina. Claro. ¿Sí? Claro, es una actitud adolescente, sí. Exacto. Y permanente. Y permanente. Y en esta adolescencia que estamos transitando como país, nosotros lo podemos ver en cómo es el adolescente. El adolescente, por un lado, quiere ser grande, teniendo los beneficios de ser grande, pero tampoco quiere renunciar a esas cuestiones de ser niño. No quiere renunciar. Exacto. Entonces muchas veces se encapricha y como buen adolescente muchas veces exagera y se pone efervescente. ¿Sí? Que es el ejemplo del partido de fútbol. Ese es el nombre del partido de fútbol, por ejemplo. Se ve mucho en frases, ¿no? Tomando el fútbol. Sí, este jugador es lo más grande que hay, pero no tanto como... Claro, y ya sí. pasamos de dioses a demonios. Messi, Maradona. Messi, esos Maradona, ejemplos por permanentes. ejemplo, tal cual. Y después también se ve mucho en política esto, ¿no? Porque en política tenemos esta cuestión bien fanática, bien adolescente, que es yo soy de este partido, Claro. amo a este político, no importa si robó o lo que haya hecho. Y ahí se produce como una escisión a nivel psíquico, que lo que hacen es idolatran a esa persona borrando, digamos, lo que hizo en la realidad. Idealizar sería. Idealizan. Y ahí tenemos todo un tema, ¿no? Porque en esta idealización de ciertas cuestiones se niegan y se borran otras. Lo que haría falta es un promedio, porque siempre estamos trabajando en los bordes, en los límites. Estamos, ¿Esto es así? Claro, estamos en los límites, ¿no? Digo, a diferencia de los países que funcionan realmente bien. Claro, yo lo que planteo es que... Hace falta un promedio. Hace falta un promedio, claro. La Argentina está en una especie, con esto de la viveza criolla también, ¿no? Nos creemos... Vos fíjate qué interesante lo de la viveza criolla, porque en la viveza criolla se torna como piola aquello que es estafar, suponte, Claro, al otro. claro. Entonces estamos siempre como sobredimensionando muchísimas cuestiones que no son, digamos, negando otras. Idealizamos unas para negar otras. Y en esto, lo que planteo es que la Argentina tiene una tradición con contradicción. Claro. ¿Qué significa esto? Significa que el argentino, en este mandato y designio de grandeza, está constantemente buscando ese ideal de grandeza. Su ideal. Su ideal. ¿Qué nos pasa como argentinos? Buscamos ese ideal, nos chocamos con la realidad nos dice esto no es lo que ustedes esperaban y nos frustramos. Y entonces retomamos el ciclo. Retomamos el ciclo. Volvemos a buscar el ideal, nos chocamos con la realidad y nos frustramos. Correcto. Eso se ve mucho en la política. Los políticos nos prometen un montón de cuestiones, chocamos con la realidad que no es, nos frustramos y volvemos a elegir otro político que nos promete otra grandeza y otra idealización. Dos 963-107. Aquí en pantalla nuestra línea directa para conectar con la producción de Salud Total a través del WhatsApp. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico en la búsqueda de la excelencia.
Doctor Fernando Alonso, cardiólogo, especialista en hipertensión arterial, docente de semiología y medicina interna UBA, docente de ecocardiograma Doppler SAUMB. Conecte con nosotros 011 5927 7969. Centro de Imágenes Médicas de Clínica 25 de Mayo presenta su nuevo tomógrafo Multislice Philips. Reduce la radiación hasta en un 80%. Estudios en tiempo real. Gran velocidad en la adquisición de imágenes. SIM. Un gran avance tecnológico a su servicio. En la profundidad de los bosques fuimos a buscar respuestas. Nos encontramos con la magia de la botánica y sus múltiples beneficios para nuestra piel y nuestro cuerpo. Con estas plantas ancestrales, elaboramos fórmulas agroecológicas, veganas y conscientes tanto con tu piel como con el medio ambiente. Una marca para toda la familia. Una marca sin género. Una marca consciente y conectada con la naturaleza. Savage, cuida tu piel. Interesantísimo, incluso se aplica y se observa en cuestiones de arte. El tango es melancólico. El tango melancólico, tal cual. Decía, un país maduro, ¿qué haría? Un país maduro, si ve que lo ideal no funciona, buscaría algo más cercano a lo posible para que el choque con la realidad no lo frustre. Bueno, en Argentina no hace eso. Acá en la Argentina estamos buscando constantemente el ideal. Entonces estamos como en un bucle medio desalineado, ¿no? Es un bucle desalineado. Es un bucle desalineado. Interesante eso, ¿eh? Tal cual. Y bueno, y después Argentina también, tomando esto del tango, Félix, que lo decías, es muy interesante porque ¿qué pasa en la melancolía si lo asociamos? Argentina es un país que está constantemente en la esperanza de una potencialidad, ¿no es cierto?, en la cual vamos a ser un país grandioso, la potencialidad de grandeza. Claro. Siempre nos dicen, Argentina puede ser la potencia, puede ser el primer mundo. Bueno, los políticos lo aplican, lo utilizan, lo usan. Lo usan constantemente. Pero ese potencial de grandeza nunca llega. Claro. Entonces, ¿qué nos pasa? Se transforma en un trauma no elaborado. Exactamente. Es constantemente crecemos con un discurso y tenemos otro. Entonces, ¿qué pasa en la melancolía? En la melancolía, el yo, hablo del psicoanálisis, el yo pierde un objeto y en vez de hacer un duelo normal, que es doy lugar a la ausencia de ese objeto, el melancólico divide su yo en dos. Parte del yo se identifica con el objeto perdido y la otra parte se castiga por ese objeto que perdió. Claro. Bien, y en Argentina nos pasa esto. En Argentina estamos identificados, una parte de nuestra identidad está identificada con ese potencial país que sabemos que podríamos tener y no tenemos, y la otra parte nos castiga por no tenerlo. Me entiendo. Entonces ahí permanentemente hay una crisis no resuelta. Claro, una melancolización constante, que un ejemplo es el tango, ¿no? Que el tango es el lamento y la melancolía, ¿no? En general. Y bueno, y después tenemos el tema de las crisis en Argentina, claro, que es otra cuestión muy interesante. ¿Qué sucede con las crisis? La crisis, ¿qué es la crisis? La crisis viene un periodo de tiempo, de estabilidad, hay un corte sincrónico, se produce una crisis, un corte sincrónico, una crisis, y toda crisis generalmente lo que hace es genera un cambio, luego viene otro periodo de tiempo de estabilización y crecimiento hasta que vuelve una nueva crisis. Ese sería un proceso, digamos, normal. ¿Sí? Eso sería lo habitual. Lo habitual sería esto, lo habitual sería crisis, momento de estabilidad, crecimiento y nuevamente crisis. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una persona está constantemente en crisis? Se vuelve argentino. O sea, claro. Se transforma en argento. En argento, claro, ¿por qué? Porque no es para nada sano. La crisis nos tiene constantemente alerta, nos tiene tensionados. Y nosotros somos un país que está constantemente en crisis, lo cual no es nada sano. En estado de alerta. En estado de alerta. Que es el estado del hombre primitivo cuando simplemente pensaba en que podría venirse un animal agresor. Perfecto, impecable el ejemplo. Ese es el estado de alerta que nos previene de un peligro grave, ¿sí? Entonces se ponen muchísimas cuestiones, tanto psíquicas como del orden de lo orgánico, hormonal y todo, que nos tiene así. Pero nos desgasta. Nos desgasta porque tiene que ser... El estado de alerta es un estado de excepción ante una situación de peligro.
Y no es un estado de excepción en el caso nuestro. Entonces estamos constantemente así, constantemente en un estado constante de tensión, de desgaste, ¿sí? Por eso es muy poco sano. Hay un chiste que decía Alberto Olmedo en uno de sus sketches, que era, parece que en Argentina la única salida es Ezeiza, ¿sí? En relación a irse del país a la migración. Pero fíjate que interesante, porque emigra, está... Una de las causas de que emigra, que está en esta constante idealización, choca con la realidad de frustración. Y para emigrar generalmente se apoya en otra idealización, que es, afuera todo va a ser mejor. Claro. ¿Qué le pasa? Al que emigra, tengo varios pacientes afuera que estamos trabajando de manera online, choca con la realidad de que en un inicio no todo es tan mejor. En paralelo tiene que hacer el duelo de la renuncia de su país de origen. Simultáneamente, sí. Y además bancarse la adaptación a la extranjeridad, porque no deja de ser un extranjero, un visitante en una tierra ajena. Correcto. Y se transforma en difícil. Muy difícil. La emigración. Sí. Germán Rothstein, interesantísimo tu tema, ser argentino. Gracias por este ratito y nos reencontramos. Gracias a vos, Félix, como siempre. Rudy Capella, Salta 1507, casi 25 de mayo. Rudy Capella, laboratorio contactológico, en la búsqueda de la excelencia. Clínica de Ojos Visión Médica, arquitectura moderna y tecnología de vanguardia, profesionales altamente especializados, equipamiento de última generación, método Venosi en gotas para la presbicia, Hipólito Yrigoyen 3064. Ahora un nuevo sistema dinámico para la confección de plantillas computarizadas. Todo nebulizador, tecnología computarizada y conocimientos adecuados generan un producto superior. Todo nebulizador, Alberti 3224, casi Independencia. ¿Cómo agilizar su consultorio para no quitarle atención al paciente? Medical Software. Reserva de turnos por internet, confirmaciones y recordatorios, turnos y cajas diarias, historias clínicas por especialidad, facturación, aplicación web, adaptaciones personalizadas. Medical Software 0249 154 58 62 64. Nos estamos despidiendo de este episodio de Salud Total. Nos reencontramos en 7 días. Les recordamos que pueden ver este mismo capítulo los 7 días de la semana en distintos horarios. Gracias por estar.